Welcome, everyone. We're going to go ahead and get started with today's webinar. Vamos a empezar este webinario. Gracias por estar con nosotros en este Día Internacional de la Mujer para hablar de las mujeres, el periodismo y la seguridad. Yo soy ADG de una fundación basada en Estados Unidos y voy a ser la moderadora de este debate. Como pueden verlo aquí en pantalla, tenemos un panel de expertos de todo el mundo que van a estar con nosotros. Antes de empezar, quisiera evocar dos aspectos de logística. Primero, esta sesión está disponible en 3 idiomas, inglés, francés y español. Pueden elegir el idioma que prefieran en la parte inferior de su pantalla. Con el globo terráqueo pueden elegir ahí el idioma que prefieran. Vamos a escuchar algunos de los desafíos que tienen las mujeres periodistas en momento en el que vemos la evolución que se está dando en línea y fuera de línea también con respecto al periodismo y las mujeres. Y vamos a ver justamente las amenazas que tienen que enfrentar los periodistas de los dos géneros cuando cubren, por ejemplo, un conflicto como el de Ucrania. La seguridad de los periodistas, pues, será el tema. Vamos a ver toda una serie de aspectos prácticos y las estrategias que vamos a evocar hoy vienen de un curso en línea desarrollado por la UNESCO con sus socios, que estuvo primero disponible en inglés y ahora tiene una versión española y francesa también. Y están con nosotros aquí los responsables de esos distintos cursos. Van a poder relatarnos su experiencia. Vamos a recordarles que pueden utilizar estos cursos gratuitamente, sean estudiantes, periodistas o responsables de una sala de prensa, etcétera. Así que voy a dar la palabra ahora a Rosenthal Alves, que es un gran defensor de las mujeres periodistas y nos va a hablar de todo el trabajo que estamos haciendo con estas MOOCs que hemos organizado y va a hablarnos también como representante de la Cátedra Knight de Periodismo, Cátedra UNESCO de Comunicación y fundador, director de ese Centro Knight de Periodismo de la Universidad de Texas en Austin. Muy buenas tardes, buenos días a todos desde Austin. Es un placer estar con todos ustedes. Un honor poder participar, como decía, en este webinario que llega en un momento muy oportuno y que es muy necesario con la UNESCO y en este Día Mundial de la Mujer, celebrando este día, pues como decía, con la puesta en línea de las ediciones francesa y española de este curso para poder informar con seguridad estrategias para las mujeres y sus aliados. Estos dos cursos, pues, que son dirigidos por Elodie Vial en la versión francesa y en español con Sandra Chay, pues se derivan del primer curso que ya organizamos en versión inglesa, justamente, que ha tenido mucho éxito y que presentamos hace menos de un año. Un curso pues en línea que dirigió Alison Baskerville y que ha sido una MOOC con prácticamente 1.300 personas en distintos países, en muchos países en los cuales ni siquiera se había evocado esta cuestión antes y pudieron consultar justamente este curso, este programa. Estuvo disponible pues como un curso autodidáctico en línea y en inglés, como decía en un principio, y ahora tenemos estos dos cursos en francés y español. El Centro Knight se enorgullece evidentemente por ser posible esta colaboración con la UNESCO y la WMF y Nadine, su equipo, van a presentar a Guillermo Canella de la UNESCO también.
todos han trabajado como verdaderos socios, pero han sido una inspiración sobre todo para todos nosotros y queremos darle las gracias a ellos y a sus equipos también, a los instructores que están con nosotros hoy aquí. Así que Guillermo Canella es líder del Grupo sobre Libertad de Expresión en la UNESCO y, como ya lo he dicho anteriormente, es un maravilloso socio, una fuente de inspiración y es además ciudadano brasileño como yo. Así que le voy a dar la palabra a él directamente. Guillermo, muchas gracias, Rosenthal Alves. Es siempre un placer estar en este tipo de webinar organizados con el Centro Knight y con la Fundación Internacional sobre las Mujeres. Es un placer también añadir a nuevos socios a esta alianza de redes que están interesados en desarrollar herramientas de reforzamiento de capacidades, recalcando en particular el tema de la seguridad de las periodistas. Y en este Día Internacional de la Mujer es muy oportuno, sin duda alguna, evocar esta cuestión. Estamos celebrando este Día Internacional en circunstancias realmente muy difíciles a nivel internacional. Nadine ya lo ha dicho también, con la situación que vivimos actualmente en Europa del Este. Pero más allá de esto, tenemos verdaderos desafíos para la seguridad de los periodistas y de las periodistas por todo el mundo. Este año hemos tenido una oportunidad y creo que en este sentido esta oferta adicional, esta MOOC en francés y en español ahora y otros idiomas vendrán después, seguirán después, según me indica mi equipo, pues todo esto llega, como decía, en un año muy oportuno, celebrándose el 10º aniversario del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el tema de la impunidad también. Esto es muy interesante, como decía, porque no cabe duda de que las periodistas que pueden asistir a estas MOOCs también pueden aportar una contribución al sistema de Naciones Unidas en un momento en que estamos hablando de sacar las enseñanzas de estos 10 años de aplicación del plan de acción. Porque hay cosas que hemos hecho bien, otras que hemos hecho menos bien, y en particular tenemos que mirar hacia el futuro, cuáles son los próximos desafíos en materia de protección de los periodistas y de las periodistas en particular. Estos son temas sobre los que hemos aprendido mucho en los últimos 10 años, como decía. Y cuando aprobamos el plan hace 10 años, el tipo de violencia que sufrían las mujeres, en particular en el entorno digital, no era el mismo. Había otros tipos de violencias probablemente y hemos visto el tipo de violencia que han sufrido mujeres que perdieron la vida también ejerciendo esta profesión y evidentemente todo esto llevó a evocar el tema de la seguridad de los periodistas y en particular de las mujeres periodistas. Pero no todo son malas noticias en realidad. Yo creo que hemos tenido a María Ressa y a un segundo galardonado de un premio que han demostrado justamente que es posible avanzar, que es posible así tener esperanza en este entorno tan difícil. En el caso de Ginette Pettorio, por ejemplo, pues la posibilidad de que con el Tribunal Internacional de Derechos Humanos haya una jurisprudencia sobre la situación de las mujeres periodistas y el hecho de haber dado a María Ressa el premio Nobel también, sin duda alguna, ha recalcado la importancia que tiene el periodismo y las mujeres periodistas para la paz y la democracia. O sea que de todo este trabajo de estudio y que se han desarrollado herramientas, se han recabado información que van a permitir mejorar la seguridad de los periodistas en general y de las mujeres en particular. Y esto se sitúa en el centro de nuestra acción. Es un verdadero placer por ello ser socios de todos ustedes trabajando pues con la Fundación Internacional para la Mujer, la Fundación, el Grupo Knight y con esta nueva versión, como decía, en francés y en español. Estoy convencido de que este webinario va a ser muy interesante. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces dando la palabra a Alison Baskerville,
que desarrolló, mejor dicho, la primera versión del curso en inglés. Está en Reino Unido, es fundadora también de una red y ha trabajado con la WIF. Ha desarrollado un programa y se corta desafortunadamente el sonido, no podemos oír. Así que bueno, le damos la palabra a Alison ahora para saber qué opina y qué puede decirnos justamente. ¿Qué aspectos son importantes para que se puedan tener cursos de formación que incluyan a la mujer? Y por qué es nuevo que las salas de prensa y los profesionales pues piensen justamente en la necesidad de enfocar los riesgos desde este otro foco. Justamente. Sí, muchas gracias. Un placer estar con todos ustedes hoy. Tengo que decir que es un placer, efectivamente, aunque, no puedo decir que sea feliz en el día de hoy, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Y lo que puedo decir es que este es un buen punto de partida, quizá justamente teniendo en cuenta la manera en que establecimos este curso, propusimos organizar este curso para la seguridad de los periodistas en su día. No se había hecho nunca antes y creo que merece la pena decir que todos los que están hoy en el webinario, pues que sepan de dónde viene esta seguridad, esta lógica de seguridad de los periodistas, porque, cómo se han diseñado estos cursos, evidentemente esto tiene un efecto directo en cómo hemos podido luego tener este tipo de curso en línea. Inicialmente, tengo que decir que a finales y a principios de los años 90, pues vimos que había muchos periodistas que perdían la vida en zonas de combate. Las cifras iban a más y vimos efectivamente que por ello se organizó en Reino Unido un primer curso sobre la seguridad de los periodistas en zonas de conflicto. Y esto se plasmó en primero un curso de formación en entorno o en un contexto hostil. Es así como se le denominó. Y en realidad fue un curso de formación que permitió que los periodistas se encontraran en esas situaciones y que aprendieran a hacer frente a las mismas. Y estaba a disposición de los periodistas que las salas de prensa enviaban para seguir ese curso. No necesariamente se trataba de periodistas freelance. Muchas veces los formadores venían del mundo occidental, venían también del mundo militar o de cumplimiento de la ley, básicamente. Y tenían competencias más bien militares. Y esto es lo que vemos también mucho hoy con relación a lo que está sucediendo en Ucrania. Tener a este tipo de personas que han recibido esa formación militar es importante también. Pero al mismo tiempo, hay muchas amenazas distintas que se ciernen sobre los periodistas a nivel mundial. Y creo que por ello había que ampliar un poquito el tipo de cursos o de iniciativas. Muchas veces los periodistas no tenían la formación adecuada, en particular las mujeres LGBTB, y muchas veces eran objeto de ataques directos, etcétera. Así que organizamos este curso en su día y en los últimos años hemos trabajado mucho con el apoyo de la Fundación Internacional de la Mujer. Hemos tratado de desconstruir esos cursos y volver a armarlos, por así decirlo. Y eso llevó su tiempo también para que estos cursos se ajustaran más a lo que necesitaba nuestra comunidad. Y la idea era facilitar formación a todos, a hombres y mujeres, a los que tienen distintas identidades, de manera que efectivamente la idea sea ayudar a que se informe en un entorno seguro a las mujeres y sus aliados, justamente, porque necesitamos justamente que
tengamos un trabajo que sea lo más abarcativo posible y que todos los que puedan nos apoyen también es fundamental. Por eso decía, nos dirigimos a las mujeres periodistas y sus aliados. A la hora de diseñar el curso, por naturaleza, bueno, decidimos que tenía que ser más bien una MOOC. Que era más fácil porque queríamos también incluir a un máximo de público también en estos intercambios. Y cuando empezamos a diseñarlo, pensamos en las principales temáticas que tendrían que incorporarse y que interesarían a los periodistas: evaluación de riesgo, el tipo de conversación que uno puede tener con su editor, temas y temáticas muy básicas en realidad. Pero con esto tuvimos la posibilidad también de plantear otros temas que a veces pues en este tipo de cursos pues no se tenían lo suficientemente en cuenta por falta de recursos o porque no había suficiente intención tampoco de desarrollar todas estas temáticas. O sea que la idea era poder llevar a cabo este tipo de formación, y era algo muy nuevo, y que pudiéramos encontrar a personas que nos apoyaran para presentar este contenido, para organizar estos cursos con este tipo de contenidos específicos. Y cuando empezamos a ver esta iniciativa del MOOC, tratamos de decir, muy bien, si hacemos esto en línea, ¿cuál es lo que queremos transmitir? ¿Qué son los contenidos que queremos incorporar a nuestros cursos? A partir de ahí, vimos, por ejemplo, la violencia por cuestiones de género, y vimos cómo se enfocaba esto desde la perspectiva de la mujer, la violencia de género, justamente con respecto a una fotógrafo, por ejemplo, queer, que puede en algunos casos ser atacada, incluso perder la vida cuando trabaja como fotógrafa de prensa, por ejemplo. Entonces, con esas entrevistas que organizamos con este tipo de personas, logramos organizar un curso con una plataforma en línea con contenidos de interés. Y es complicado, evidentemente, este tipo de contenidos. Cuando uno ve, por ejemplo, solo un vídeo, es complicado procesar la información que nos llega. Entonces, justamente el formato MOOC es lo que nos ha permitido tener mucho más éxito con nuestra formación. Es un formato más adaptado a este tipo de cursos. El diseño permite una mayor interactividad, justamente. Y esto es lo que hemos tratado de hacer cuando organizamos los cursos en forma de MOOC. Pues el público podía hacer preguntas, nos podían decir también qué es lo que echaban de menos en el curso, y considerando que la seguridad para los periodistas es un todo. Así que podemos sacar muchas lecciones de todo esto. Es una manera, en cierto modo, de darnos a mí misma, a la Fundación Internacional y demás, una idea clara de lo que podemos hacer, y nos da esperanza también con respecto a lo que podemos obtener gracias a estos cursos, para que todos los periodistas por todo el mundo puedan seguir algún tipo de formación de seguridad, y que no solamente vayan a un curso que va a cubrir temas difíciles, pero que sea, digamos, unidireccional únicamente. O sea que estos cursos son digitales, en línea, en su totalidad, y en algunos casos, también hay que mejorar la seguridad digital, quizá. Con lo que este tipo de formatos tienen que adaptarse a la vida que siguen o que tienen los periodistas hoy, y por eso pensamos que el formato MOOC era efectivamente el más idóneo también, una vez más aquí. Los periodistas tienen que poder entender cómo se puede proteger uno en el terreno, justamente. Y lo último que quería decir es que es importante alentar a las personas a que asistan a estos cursos y que vengan, que asistan a ellos en línea.
Muchas gracias por haberme incluido y estoy a su disposición. Muchas gracias, Alison. Creo que ha sido muy interesante, lo has cubierto todo. Y ahora me parece que lo que es realmente importante es que no se puede tener un único formato para todos, que hay que tener en cuenta estos aspectos de contextualización en las versiones en francés, en español también. Y ahora le voy a dar la palabra y se corta desafortunadamente el sonido a Elodie Vial y a Sandra Chaer. Les voy a dar la palabra. Me gustaría empezar por Elodie, que nos diga brevemente, que nos hable específicamente de algunas cuestiones que se plantearon cuando prepararon la versión francesa. Se concentraron probablemente en algunas de las situaciones específicas que viven los periodistas francófonos en África, probablemente. Sí, gracias, Nadine. Voy a seguir en francés, así que pueden escuchar la interpretación al inglés y al español. Lo primero que quisiera decir es que es cierto que hay una gran diversidad entre los países de habla francesa. Cuando uno interviene, tienen que desconectarse de la interpretación, porque si no sigue escuchando la interpretación. Bien, decía pues que hay mucha diversidad entre los países de habla francesa y las situaciones de habla francesa. Se interrumpe nuevamente la oradora. Bastaría con que se quite los auriculares. Y es por ello complicado generalizar cuando se habla de los países de habla francesa. Lo que puedo decir en cualquier caso, la diferencia que hay entre la manera de tratar las cuestiones de la seguridad en el mundo anglosajón y en el mundo de habla francesa es que la seguridad de los periodistas quizá no está en primera línea en las salas de prensa francófonas. Hay mucha diversidad también aquí, cuidado, una vez más. Pero este tema de la necesidad de incluir a las mujeres periodistas, pues digamos que en cierto modo es una prioridad menor en el mundo de habla francesa con respecto a los países anglófonos. Hay que entender también el contexto, y es que en muchas salas de prensa en realidad la cuestión es más bien la supervivencia de esas salas de prensa desde un punto de vista económico. Es complicado dedicar recursos a otros temas. Estamos en una situación de mucha presión política, económica, y lo que me parece muy interesante y que me pareció interesante en el curso de Alison en su día, pues fue la necesidad de que las mujeres periodistas reconocieran en cierto modo todos estos problemas de seguridad y en cierto modo pues para las mujeres es difícil expresar esa situación que viven porque hay en cierto modo una autocensura. Yo misma empecé hace casi 20 años este oficio y una de las primeras cosas que me dijeron en su día es que había que tener la piel muy dura porque bueno, las amenazas, el acoso, los ataques a la libertad de expresión, sabemos que las mujeres periodistas son objeto de todo ello. Lo hemos visto. El 73% de las mujeres periodistas, dice un estudio de la UNESCO, han sido víctimas de ciberacoso. Así que hay que incitar a las mujeres periodistas a hablar, evidentemente. Y en el caso de Bélgica, la Asociación de Periodistas se moviliza contra el acoso por Internet. Y también en Francia, las mujeres periodistas y su asociación tienen una línea abierta de escucha para todas las mujeres que son víctimas de acoso. Y en Benín también la periodista que trabaja en la versión francófona de la MUC,
que hemos organizado, pues también habla con todas las periodistas en las distintas salas de prensa para incitarlas a formarse. Es muy importante ese acompañamiento. El proyecto MAMA, que representa aquí Tatiana Mosso hoy, que intervendrá en unos minutos, bueno, la ven también en el curso, justamente, en el MOOC francés. Creo que en la clase de Alison también, en el curso de Alison ya se decía, y esto es fundamental para las salas de prensa de habla francesa, no se puede hablar de la seguridad de los periodistas sin hablar de seguridad en las propias salas de prensa. Y esto es lo que nos relata Ángela, justamente, la periodista de Benín, que nos habla en este curso. Todo el tema de la seguridad son distintas temáticas que están relacionadas entre sí. Ángela fue víctima de acoso en su propia redacción de prensa y cuando denunció ese acoso en línea, pues se encontró en una situación en que fue ella nuevamente la víctima, una campaña de trolling muy dura contra ella. Así que creo que este enfoque general es fundamental en este curso. Tener en cuenta la seguridad física, la seguridad digital en línea, la seguridad psicológica. Es un enfoque general el que tenemos que aplicar aquí y esto es lo que se está tratando de obtener con este curso patrocinado por los 3 actores que organizan este webinario hoy. Es fundamental que así sea. Y ahora habrá que ver qué podemos hacer, cómo podemos convencer a las salas de prensa y lo que podría funcionar en algunas de esas salas de prensa es recordar el impacto en la productividad que tiene todo esto. La seguridad de los periodistas, en cierto modo, pues tiene una relación directa con la productividad editorial, según un estudio de IWF realizado hace unos años. Muchas mujeres han decidido dejar este oficio debido a la violencia en línea de que son objeto las mujeres periodistas. Bueno, pues hay que integrar esta dimensión de la seguridad en algún momento, no hablar únicamente de la obsesión editorial de las salas de prensa, sino tener en cuenta también la seguridad si queremos dejar y dar fuerza a la voz de las mujeres en las salas de prensa. Muchas gracias, Elodie. Muy importante, efectivamente. Me parece que aquí es importante que las salas de prensa lo entiendan también, efectivamente, como lo decías, que todo esto puede tener también un impacto en su capacidad de actuar. Y yo creo que probablemente estos temas también, por ejemplo, en el caso de la versión española, habrán tenido en cuenta también las especificidades, el contexto, ¿verdad, Sandra? ¿También? Sí, ahí voy a apagar. Ahí está. Ahí apagué para la traducción. Muchas gracias, Nadine. Sí, en relación, digamos, a lo específico de la región, un aspecto que nosotras notábamos era que quizás el curso original en inglés estaba orientado mayormente a un conflicto, problemas de seguridad en conflictos tradicionales, como podría ser una guerra, la guerra, por ejemplo, que estamos teniendo hoy en Ucrania, o guerras quizás en Oriente Medio, y eso no se condecía con nuestra situación en América Latina, lo cual no quiere decir que no tengamos una de las regiones con más problemas de seguridad de todo el planeta, ¿no? De acuerdo a un estudio de la ONU en el año 2020, América Latina y Asia-Pacífico son las regiones más letales para el ejercicio del periodismo. Entonces, un poco alguna adaptación que nosotras hicimos de la versión en español fue pensar los conflictos cómo suceden en nuestra región. En ese sentido, por ejemplo, la cobertura de manifestaciones sociales y políticas que son muy habituales en América Latina es un espacio de notable inseguridad, porque las fuerzas de seguridad reprimen a manifestantes,
y también reprimen a periodistas que están cubriendo esos espacios. Y después una situación en la que supongo que va a profundizar Patricia Mayorga, que es el caso específico de México, pero que también en menor medida aparece en otros países, que es la cobertura del delito vinculado al crimen organizado y especialmente al narcotráfico, que es una situación que pone en riesgo terriblemente la salud emocional, la salud física, la profesión y la vida de periodistas, ¿no? Eh, las estadísticas nos están diciendo hoy, y en este caso recojo el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 2020, que de los 20 casos hay una pequeña diferencia entre 20 y 22, según es el reporte de asesinatos de periodistas en América Latina ese año. En nuestra región, en México, se produjeron 8 de estos asesinatos, y en los demás países donde hubo asesinatos, que fueron Honduras, Venezuela, Guatemala, Colombia, Paraguay y Barbados, los casos son entre 3 y 1. Lo que quiero señalar con esto es que México está siendo un espacio de enorme riesgo, ¿no? Triplica casi las estadísticas regionales. Y me parece interesante también vincular esto a una idea que ya está apareciendo en algunos reportes internacionales, porque se está constatando en la realidad, que es que los asesinatos de periodistas cada vez más están sucediendo en países que no están en guerra, sino que estarían en paz, teóricamente, ¿no? Según el informe 2020 de Reporteros Sin Fronteras sobre periodistas asesinadas y asesinados, justamente en ese año el 68% de estos asesinatos ocurrieron en países que están en paz. Esto me parece que da como una idea del tipo de conflictos, sobre todo que tenemos en nuestra región, donde ahí coincido con Elodie también en la enorme diversidad, ¿no?, que aparece, y esto se ve en el curso en español muy claro en las 3 entrevistas. Una es Patricia Mayorga, una de las entrevistadas que va a hablar hoy acá, pero después hay otras 2 entrevistadas, Edith Febles de República Dominicana y Anastasia Mejía Tiriquís de Guatemala, que son 2 situaciones muy diferentes a la de Patricia. O sea, hay mucha diversidad entre los países de América Latina en relación a las situaciones de seguridad que atraviesan las periodistas. Y para esta primera pregunta, Nadine, quería cerrar un poquito con un tema que también trajo Elodie, que es el de la violencia digital de género, que me parece súper importante. El informe de Chile, en el que Elodie mencionaba, me interesan 2 datos rescatar, que es un informe global, que el 20% de las encuestadas dijo que estas agresiones que sufría en línea se habían trasladado fuera de línea. Esto para señalar que muchas veces se cree que la violencia digital en línea queda ahí y que por eso es más light o es menos grave, y esto no es así, no solamente porque la misma violencia en línea tiene impacto, sino también porque se traslada a la vida de las periodistas. Y el otro aspecto que me parece importante destacar de Chilling, porque se suma a muchos otros informes en la misma línea, es que el tema periodístico por el que con mayor frecuencia fueron agredidas estas periodistas es la cobertura de temas de género. O sea, hoy estamos asistiendo a nivel global a una avanzada fundamentalista que está atacando los derechos de las mujeres, y si una periodista se expresa o con una opinión favorable a la agenda de la igualdad de género o haciendo una cobertura sobre este tema, sabe que va a ser motivo de ataque. Y por último, quería señalar de una investigación a nivel regional en América Latina que hicimos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de UNESCO también sobre violencia digital, la afectación a la libertad de expresión, ¿no? Porque ahí nosotras comparamos las reacciones de las mujeres periodistas y de los varones periodistas frente a la violencia digital de género, más allá de que cualitativamente es diferente, la agresión hacia las mujeres muy focalizada en el sexismo, en relación a cómo reaccionan las y los periodistas, vemos que las mujeres en mayor proporción tienden a cerrar sus cuentas, a postear menos sobre los temas que saben que las agreden, a retirarse de redes sociales
O sea, hay, digamos, una afectación mayor de su libertad de expresión que en el caso de los varones. Y me quedo acá, Nadine, para la siguiente pregunta después cuando hagas la ronda. Thank you, Sandra, and thank you. Muchas gracias, Sandra. Y gracias por haber puesto encima de la mesa las implicaciones muy reales en cuanto a la violencia, sobre todo contra las mujeres periodistas. Tenemos aquí información sobre estos cursos en los distintos idiomas y también este hub de respuesta a la violencia en línea. Una iniciativa que se puso en marcha el año pasado y que cuenta con una coalición de más de 50 organizaciones, incluyendo la que represento, y que tiene que ver con los periodistas y las periodistas víctimas de abusos, también para ver cómo podemos avanzar en este campo. Muchas gracias de nuevo, Sandra. Ahora tendremos la oportunidad de poder escuchar a dos periodistas que nos van a hacer partícipes de sus experiencias y los escollos y problemas con los que se topan en su trabajo cotidiano. Quisiera yo ahora dar la palabra a Tatiana Mossot, que participa en este encuentro desde Côte d'Ivoire, desde Costa de Marfil. Es un placer para nosotros tenerla aquí con nosotros. Quisiera que nos explicara un poco el trabajo que está haciendo en el proyecto MAMA y también la importancia de las redes y aliados para promover e impulsar la seguridad de las periodistas. Por favor, háblenos un poco de su proyecto. Muchas gracias. Voy a hablar en francés, va a ser más fácil para mí expresarme en ese idioma. Muy buenos días a todos y gracias. Es un honor para el proyecto MAMA, que es un proyecto, una estructura muy joven, de reciente creación, y que quiere intentar a nuestro nivel brindar ese acompañamiento, este apoyo a las periodistas, brindar ese apoyo y acompañamiento a las periodistas francófonas en general. ¿Por qué digo yo en general? Pero he empezado con las mujeres, pues bien, desde hace ya décadas que trabajo en el continente y la mayor parte de mis compañeros son hombres, efectivamente, y sin respaldarme y contar con el apoyo de estos compañeros, hombres, no podemos avanzar en materia de defensa de las periodistas. Se trata de poder decir a los periodistas y las periodistas africanas que no están solas y también de manera muy práctica poder determinar, identificar los obstáculos con los que todas nos topamos, ya seamos periodistas locales o corresponsales internacionales. El poder decir que tenemos aquí dificultades que van a ser dificultades comunes y cuando una lleva a cabo su trabajo y cuando acude a efectivamente territorios en conflicto en el continente africano, tenemos varios de estos espacios, el este de la RDC, también toda la banda del Sahel, que es muy peligrosa, y cuando decidimos ir a contar historias, a recurrir o acudir a esos lugares, y cuando uno es mujer, ¿cuál es la situación? Y efectivamente, también por mi parte, yo trabajé como periodista para una gran cadena internacional y ahí podemos contar con esos medios, digamos, prácticos brindados por la cadena internacional. Cómo una cadena internacional puede, digamos, gestionar el trabajo de una corresponsal en femenino sobre el terreno. Pero aún así hay aquí un desfase que podemos constatar entre una corresponsal internacional y una periodista local, es decir, una compañera mía que vaya a trabajar o que esté trabajando para una cadena local y que en nombre de su propio país vaya a, digamos, cubrir el mismo acontecimiento o historia que yo misma. Y efectivamente, en primer lugar, puede pasar que el redactor jefe no deje a la periodista que acuda a ese lugar peligroso, porque eso no es cosa de mujeres, se le diría. Y efectivamente, cuando es tu propio pueblo, aldea, ciudad y tienes tus conexiones, de acuerdo, puedes ir, pero efectivamente, te va a acompañar un compañero y será ese compañero el que posiblemente sea el que pueda realizar tocamientos, acoso sexual, el que controla el dinero destinado a la misión. Así es que efectivamente lo que quiero decir es que al hilo de lo dicho por Elodie, esas agresiones son psicológicas,
físicas y también se han convertido en agresiones digitales a veces las que se ejercen contra las mujeres. Y nuestro programa tiene por propósito, digamos, abrir, efectivamente, sacar a la luz todo aquello que ha sido, digamos, reprimido ahí y poder decir todas tenemos esas dificultades sobre el terreno en pues las salas de redacción y en los periódicos y medios de comunicación. Y luego, según un segundo momento, cabe decir, pues cuando aceptamos hablar de estas cosas, y aceptar es algo importante porque hay un tabú muy fuerte en nuestras sociedades, hay una ley del silencio muy poderosa que puede estar vinculada a pues esa potencia o poder masculino que rige el oficio, efectivamente, y también por razones económicas. Estamos en un oficio precario y ganar pues un salario al final del mes a veces es más importante, efectivamente, que otras cuestiones. Así es que, en un segundo momento, una vez pues aceptamos esos obstáculos y dificultades a los que se enfrentan las mujeres y hombres con los que trabajamos y a los que brindamos apoyo, pues pasamos a ver qué podemos hacer. Y aquí entroncamos con esa tradición de la África francófona, esa tradición que dice que estamos juntos. ¿Qué significa que estamos juntos? Pues que uno no está solo ante esos obstáculos y dificultades. Uno no está sola ante pues una paranoia que una pueda tener, efectivamente, que una se pregunte por qué todos mis compañeros me impiden trabajar en este tema y por qué el director de redacción me deja pues de lado y me arrincona. Pues bien, a la luz de mi experiencia como periodista, a la hora pues de trabajar en África Central, África Occidental, África Australia en particular, la cobertura de conflictos, algo que yo escogí hacer, pues bien, haciendo un balance de mi trabajo, cuando pienso en lo que ha sido más difícil para mí es el estar aislada, el pues encontrarme como joven mujer, como mujer en situaciones en las que estaba mayormente rodeada de colegas hombres y efectivamente, situaciones en que me habría gustado contar con una compañera, a una mujer quizá mayor que yo, para preguntarle, pues, ¿ya te ha pasado estar, pues, en un lugar remoto del chat con tres compañeros, pues, masculinos, que ponen, pues, por delante aquí, pues, su botella de alcohol y que te acusan de no ser una verdadera periodista? Hay que beber para ser una verdadera periodista y efectivamente, justamente, pues se trata de, para demostrar que uno es una verdadera periodista sobre el terreno, se ha de convertir en pues esa imagen en la llamada tomboy, el pues actuar como un hombre. Y hay todas estas reflexiones que se pueden realizar para que pues una mujer efectivamente pueda desenvolverse en este oficio. A veces pues parece que tenga que emular a los hombres y que mienta también. Y efectivamente esta ha sido pues mi experiencia. Cabe preguntarse si hoy justamente hay que pues pasar en entrar en esas mutaciones o metamorfosis para sentirse segura. Y luego también pues en el marco pues del acoso escolar, por ejemplo, no es la víctima la que tiene que cambiar, sino que es el entorno el que tiene pues que presentar cambios, y es algo que intentamos a nuestro nivel con nuestras capacidades y gracias pues a las herramientas y el apoyo de la UNESCO, de la Fundación IWMF y de otros actores implicados. Se trata de poder utilizar esas herramientas concretas, de pues, digamos, aportarlas de manera cercana, traducirlas. Y efectivamente damos las gracias por ese apoyo para la traducción francesa de estos instrumentos. Y es que ha sido pues muy valioso. ¿Por qué? Porque no pueden ustedes concebir el impacto que ha tenido ese curso en pues las participantes y participantes, efectivamente, porque de pronto se les ha planteado una pregunta sencilla y han sido objeto de acoso en su trabajo y se nos decía, no, 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 estos son pues temas de blanco, se nos decía, incluso las mujeres son preocupaciones de los occidentales. Nosotros no tenemos ese tipo de problemas. Bien, muy bien, pues vamos a poner en marcha el curso, lo hacemos, lo ponemos en marcha y a medida pues que se las confronta con distintas cuestiones, entonces así efectivamente el día en que yo vi eso en mi Facebook, eso significaba esto, así. Y cuando recibo por parte de mis colegas o de mi redactor jefe a las 11 de la noche que me denigran, que me insultan, etcétera, efectivamente recibir esto a diario durante un mes entero
Sí, tal vez sí, eso signifique que soy víctima de acoso y efectivamente, y al final efectivamente del curso, un curso pues que se toma el tiempo efectivamente porque se requiere ese tiempo, pues al final lo que hacemos es realizar un debate, pues un debriefing efectivamente, porque es algo, digamos, con mucho peso, con mucha carga efectivamente. Hemos excavado muy hondo. Y el éxito de nuestra, digamos, herramienta es poder hacer ese balance final. Y si ustedes pues supieran la repercusión que tiene sobre pues a las periodistas que efectivamente al principio estaban convencidas de que eso solo pasaba a los demás y que no era algo que les atañía y concernía. Y efectivamente también decirles que aunque no les haya ocurrido, nunca tienen el poder justamente de actuar, de poder ayudar a alguna compañera y de participar en ese cambio del entorno, como hemos indicado. Y nosotros lo organizamos en torno a 7 horas de curso porque pues los debates son realmente intensos y nos damos cuenta de la necesidad de realizar ese tipo pues de balance al final del curso. Y efectivamente tenemos muchos comentarios, observaciones que nos dicen por qué no hacemos ese tipo de cursos en el seno de las salas de redacción, los medios de comunicación. Y si no lo hacemos es porque pues, los propios medios de comunicación o las salas de redacción no pues, reconocen que se trata de un problema, no son conscientes o no reconocen que se trata de una deficiencia de su funcionamiento. De manera que pasamos por estos caminos justamente que circundan una manera de proceder efectivamente que nos permite apostar por iniciativas de periodistas autónomos, autónomas, freelance y que requieren ese apoyo. Mujeres que son periodistas freelance y que pues cubren tareas periodísticas de manera permanente en el Chad, en Níger, personas, mujeres que van a trabajar en materia de Boko Haram de manera pues cotidiana. Pues en estas periodistas, cuando conseguimos tenerlas en un curso, algo que no es nada fácil porque efectivamente hay que tener en cuenta que aquí la formación, las formaciones se reservan normalmente a los hombres. Y las mujeres pues se enteran de las formaciones porque han visto un papelillo o un folleto por ahí o porque alguien le dice, hay una formación, no vienes. Y nosotros tenemos esas ganas de llegar a esas mujeres aisladas, las que cubren cuestiones de extremismo, terrorismo, cuestiones de violencia cotidiana y decirles, no estáis solas, nosotros os acompañamos, os apoyamos. Y hay también pues otras mujeres, herramientas en todo el mundo, mujeres que han reflexionado sobre esta cuestión y también hombres que se sienten implicados sobre esta cuestión y que intentan poner en marcha cuestiones. Y es este pues el proyecto de MAMA, nuestro proyecto en África. Muchas gracias, Tatiana, por este trabajo que está haciendo. Ha sido muy interesante escuchar acerca de su proyecto, sobre todo la cuestión pues de periodistas que trabajan en entornos, en medios más pequeños y que carecen de ese respaldo. Ahora quisiera yo dar la palabra a Patricia Mayorga, que es una periodista investigadora que trabaja en México. Es un placer, un honor para nosotros contar con su presencia aquí hoy. En las últimas semanas hemos visto pues que México es uno de los países más peligrosos en los que trabajar como periodista en todo el mundo y realmente mucho nos interesará escuchar lo que pueda decirnos acerca de cómo lidiar con esos desafíos y amenazas y también pues cómo incorporan estas cuestiones en las medidas de seguridad, efectivamente la cuestión del género para poder contar con un entorno más seguro. Patricia, tiene que activar su micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a las instituciones que están participando. Y bueno, yo soy periodista mexicana del norte de México. Radico en Chihuahua. Y bueno, en mi experiencia como en la de muchas mujeres periodistas más, me ha tocado estar fuera de mi tierra un tiempo. En mi caso, tuve que estar fuera del país tres años después del homicidio de una gran periodista, Miroslava Bridge, que es con quien estuve yo como compartiendo información. Y bueno, se los comento
en el contexto como para ir entendiendo cómo, qué es lo que estamos enfrentando o afrontando, ¿no? En este lapso, me pude percatar junto con otras compañeras y otros compañeros de las afectaciones que estamos teniendo, sobre todo emocionales, ¿no? Cuando empieza ahora sí que la guerra o la mal llamada guerra contra el narco en el gobierno de Felipe Calderón, se nos viene una embestida fuerte de violencia, sobre todo en el norte. Ahorita ya es todo el país, pero empezó mucho en el norte y es en nuestra tierra, ¿no? Donde viven nuestras familias, nuestros amigos, donde hacemos vida. Y lo comento porque muchas veces se nos ha dicho que nos convertimos en corresponsales de guerra, pero yo digo que un corresponsal de guerra mínimo se prepara, ¿no? Psicológicamente o hasta económicamente para salir. Y en nuestro caso llegó a nosotros, ¿no? Como en gran parte de, pues, como ha sucedido en América Latina y en otros países. Y nos enfocamos mucho en capacitarnos en coberturas seguras pero físicas, ¿no? Conocer el territorio, no ir como sin un plan, etcétera. Después vino un boom de seguridad digital, ¿no? Que eso también creo que lo hemos ido perfeccionando o actualizándonos, y fue un boom, o sea, era mucho, ¿no? Estoy hablando de hace más de 10 años, 10 años. Y cuando vienen estos embates tan fuertes o cuando vienen y claro, entramos a cubrir todo como, ahora sí como máquinas, ¿no? Porque era una tras otra, masacres, desapariciones, o sea, se nos vino una embestida fuerte, que no te quedaba otra opción, o sea, y quienes optamos por dar esta cobertura a víctimas o violaciones de derechos humanos, corrupción, fuimos escalando hasta llegar, por ejemplo, a los proyectos extractivos, hasta entender que se trata de una lucha por el control del territorio, ¿no? A nivel personal o a nivel colectivo de gremio, nos fuimos dando cuenta de las afectaciones emocionales y mentales que traíamos, ¿no? En mi caso, yo me di cuenta cuando dejó el país y me veo obligada a tomar distancia, a parar, porque estando en el país es difícil parar, a parar como a no tener la necesidad de estar mandando cada rato la nota actualizada o estar haciendo diarismo, ¿no? Y a entender que se puede seguir viviendo sin hacerlo así, ¿no? O que se puede tener mejores estrategias de hacer periodismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo se relaja o se expresa, la mente también, y bueno, fui detectando y a otros compañeros igual lo hemos como compartido, tenemos mucho el síndrome de la página en blanco, ¿no? O la hoja en blanco, que eso es bien frustrante porque en la cobertura diaria que tienes que cubrir la nota y reportarlo, sin darte cuenta vas perdiendo hasta enfoques, ¿no? O te cuesta o te duele, o sea, es como como una maquiladora. Y ahora, en ese tiempo que tomé distancia, vi que me costaba ya generar reportajes, ¿no? O generar, ¿por qué? Porque pues nuestra materia prima es la escritura, pero para escribir necesitamos las emociones y la mente, ¿no? Y estructurar lo que está pasando, procesar, entender, analizar, y todo eso pasa por el cuerpo, por la mente, y obviamente pues somos personas, no somos robots, y se van generando afectaciones emocionales, ¿no? Más o menos esto, igual con la distancia vas viendo o me pasó que justo eso, o sea, como que estamos reporteando todos los días, todo, dando cuenta de todo. Digo, hay quienes lo podemos hacer porque hay muchos medios que no nos lo permiten, ¿no? Porque hay mucho dinero de los gobiernos estatales o del federal y eso te impide que los medios te publiquen. Esto mismo generó una avalancha también de medios independientes, liderados generalmente por mujeres. Yo sí me jacto de que el periodismo de investigación en México que se ha estado desarrollando está hecho y liderado por mujeres, la mayoría, en la gran mayoría. Y bueno, en ese sentido, estamos cuando se puede como reportar todos los masacres, todos los homicidios, todo lo que hay en el momento, la demanda de aquí, de allá, era bien frustrante o es todavía porque no pasa nada, ¿no? O sea, ves que después de 10 años sigues cubriendo casi la misma historia con otros personajes, el mismo contexto, con el problema más grave, ¿no?
en 2017, cuando asesinan a Miroslava Breach, se generó como esta amenaza que no la nombrábamos como amenaza porque estás en el territorio y no vas viendo el riesgo que detona en su homicidio, se generó por cobertura de narcopolítica, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la narcopolítica era todavía un tabú, o sea, era como le pensabas como para posicionarla en los medios, todo. Ahora ya tranquilamente se habla en campañas, ¿no? O sea, ya la adoptó la disidencia, la no disidencia, las autoridades, o sea, todo el mundo habla de esto, pero la situación sigue igual. Entonces, es más porque ya se han dado cuenta o ya lo asumen cínicamente, ¿no? Autoridades de todos los niveles, pero no pasa nada. O sea, al final, en el fondo, no pasa nada y ahora yo le llamo, se ha entronizado la narcopolítica en municipios, en varios estados, ¿no? Y en algunas estructuras de gobierno federal. Entonces, en este contexto, pues, ¿qué te queda? Pues fortalecerte, o sea, lo que me ha ayudado en lo personal y se lo agradezco a periodistas, bueno, a mí me tocó estar en Perú, a periodistas como Gustavo Gorriti, ¿no? De Perú, al acompañamiento psicosocial que he tenido de una organización que se llama Luna, me ha ayudado como a yo misma ir como leyendo mi historia o lo que viene y decir, bueno, estoy cubriendo una guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay armas, porque es un contexto de guerra. No es la guerra tradicional, como lo decían, o la guerra convencional, pero no tengo otra forma de llamarle, conflicto armado, o sea, no sé, pero es como lo que me ha funcionado y decir, ahora sí estoy optando, o sea, por cubrirla, ¿no? Estoy optando, ya no es así como, ya después de más de 10 años no podemos decir que nos tomó por sorpresa ahorita, ¿no? O sea, hay que entrenarnos y entrenar las emociones, entrenar la mente. Y lo que ahorita que ya estoy acá en México, me integré al Consejo de la Red Periodistas de a Pie. Estamos trabajando con la Alianza de Medios, somos 14 medios independientes, sobre todo en estados, y estoy en el área de libertad de expresión. Y lo que estamos tratando de impulsar, más allá de hacer monitoreos de homicidios o de conteo de agresiones, que eso lo hacen varias organizaciones, también tenemos impulso, pero nos estamos enfocando mucho en capacitarnos y llevar capacitación al gremio de no seguir trabajando sin análisis fuertes, ¿no? O sea, porque si algo de nuestra zona, estamos en terreno, tenemos todos los insumos, pero generalmente no nos detenemos porque no estamos acostumbrados a hacer conexión con nosotros mismos, hacer como este análisis, ¿no? Es decir, qué estoy sintiendo, cómo me siento, mi intuición qué me dice, las fuentes qué lectura me dan, las autoridades cómo se están comportando, qué adversarios tengo en diferentes niveles, qué apoyos tengo en diferentes niveles, o sea, cómo ir ordenando todo esto para hacer estos análisis de contexto, igual de riesgo, y ahora sí hacer protocolos y ver la actividad periodística como una estrategia, ¿no? Como una herramienta pues para denunciar, para poner el foco donde es, para manejar el miedo, para manejarnos, primero para reconocerlos, porque es difícil que en territorio reconozcas miedos, ¿no? Porque nos acostumbran como periodistas o incluso las empresas periodísticas como a sacar la nota y casi ni llores ni sientes si no nos sirves para esto. Entonces es como reconocernos en estas coberturas y irlo digiriendo y usarlo como arma, ¿no? O sea, reconocer el miedo y usarlo como un arma, la ira, la frustración, o sea, ¿cómo la canalizamos? Bueno, pues quitando este mensaje de que tenemos en el país un monstruo de 100 cabezas y que no las podemos ver porque están muy claras ahora. O sea, se llama narcopolítica y hay autoridades que son responsables de hacer justicia, ¿no? O sea, habemos un sinnúmero, yo creo que más de 200 periodistas desplazados o en situación de retorno intermitente que nos han cambiado el proyecto de vida y que lo que hace un mecanismo federal es decir, bueno, te hago el favor de pagarte un refugio en otra ciudad del país, ¿no? O de darte una despensa. Y ahorita quieren quitar como modificar ese recurso o ese apoyo porque les sale caro el mecanismo para
proteger periodistas, pero bueno, sale más cara la impunidad, ¿no? Entonces es como poner el foco donde hay, o sea, hay que exigir a las autoridades esto. Es más o menos lo que estamos haciendo en Periodistas de Pie. Patricia, thank you so much for sharing that. Muchas gracias, Patricia, por habernos hecho partícipe de todo esto, haber hecho hincapié en el componente psicológico de esta cuestión, que es un elemento clave de este debate. Y efectivamente es una labor encomiable la que hacen a usted y sus compañeros en México en circunstancias tan difíciles. Queríamos contar con tiempo para las preguntas de la audiencia, pero también tenemos aquí para escuchar desde una perspectiva diferente y también pues desde, digamos, dentro de los medios de comunicación, en las salas de redacción. Vamos ahora a dar la palabra a Jimmy Buque, que es directora de riesgo y seguridad en BuzzFeed y también es justamente una participante reciente en el programa de formación, así es que es un placer tenerla con nosotros. Sabemos que ha estado ocupado brindando apoyo a su equipo en Ucrania y también en otras partes del mundo y quisiéramos que abordara específicamente hoy cómo pues efectivamente pues los medios de comunicación, las salas de redacción, qué es lo que están haciendo y qué es lo que echan de menos ustedes y cómo pues trabajan para abordar estas cuestiones específicamente. No nos llega el sonido, desafortunadamente. Tenemos un problema de conexión o de volumen. En cualquier caso, no podemos oírle. Su micrófono no está activado. Tiene que activar el micrófono. Ahora, sí. Bueno, creo que todos los oradores que me han precedido han evocado ya toda una serie de elementos que yo misma quería evocar también en mi intervención. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, creo que una de las cosas que ha faltado durante mucho tiempo es la gestión del riesgo. Hemos visto que en el pasado, pues muchas veces se ha hablado de añadir que si tal o cual sección sobre la violencia de género o sobre algunas cuestiones en concreto. Yo misma he tenido efectivamente que enfrentarme a esas situaciones y todos sabemos que por el momento la acción quizá es insuficiente todavía. La violencia sexual no es la única violencia de género en realidad que haya hoy. La violencia sexual solo afecta a las mujeres. Bueno, los compañeros masculinos también tienen que oír hablar de estas cuestiones. En el tema del periodismo, es cierto que no siempre los ataques vienen de fuera. En realidad, ya lo han dicho las oradoras que me han precedido, el acoso sexual se da también en el lugar de trabajo, en realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer a este nivel? Yo creo que el trabajo por el momento es efectivamente insuficiente. Tenemos que tener buenas formaciones, pero esa formación sigue siendo insuficiente por el momento. Así que a mí lo que me parece interesante en el curso de Allison y en lo que hemos dicho hasta ahora también es el hecho de que el tema de la identidad es solamente un punto de partida en realidad. Y eso no solo significa únicamente identidad de género, sino también está la orientación sexual, la cuestión de clase, el estatuto social de uno, etcétera. Todo esto está bajo el mismo paraguas. Esto es fundamental para los periodistas, porque las mujeres periodistas pues evidentemente viven situaciones muy distintas, por ejemplo, en el Reino Unido o en una comunidad indígena en Guatemala. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay diferencias, pero el hecho de que haya diferencias no significa que en un caso las mujeres estén más seguras que en otro. Y creo que hay otro aspecto también que falta desde un principio y creo que hay que tomar más medidas, es el elemento de la salud mental también y la seguridad digital. Pero bueno, no quiero
separar la seguridad digital de la seguridad física. Yo creo que es evidente que hay que ver cómo cualquier acoso en línea puede tener una ramificación también física realmente. Así que creo que, no hay que separar lo físico y lo emotivo o lo emocional y lo que pueda suceder en línea tampoco. Mi salud mental, efectivamente, mi salud social. Hay que examinar los riesgos de manera general. Y en este sentido, tenemos que tratar de tener un enfoque más holístico, más abarcativo realmente. Ya se ha dicho, tenemos que, cuando se trata, por ejemplo, de preparar a una persona que va a ir a una misión, pongamos en Ucrania, pues tiene que hablarse mucho de también las cuestiones de traumas, los ataques, las vulnerabilidades de las personas y la seguridad digital. Todo va junto realmente. Y bueno, en un curso militar, por ejemplo, no podemos considerar que con un curso militar uno va a estar ya preparado para todo en el terreno. Creo que el hecho de ser mujer, pues no siempre significa que una va a estar en mayor situación de riesgo que un hombre en algunos casos. Para algunos colegas masculinos es bueno tener una colega femenina para que justamente, por ejemplo, en un punto de control, pues el hecho de que haya una mujer a veces ayuda también a que las cosas sean menos dramáticas. O sea que hay que ver cómo se pueden enfocar todas esas vulnerabilidades. Y luego, en cuanto a BuzzFeed, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, como otras organizaciones, tenemos ese enfoque general, nosotros también integral, con una formación que compagina la formación para los trastornos civiles, los desastres y las zonas de desastres, en las zonas en conflicto. Hay que ver cómo se define también lo que es una zona de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Quizá esa definición de conflicto no sea la misma para todos tampoco. Hay que incorporar también la prevención, la reacción a la violencia en línea como parte también de toda la formación que se pueda dar. Es fundamental entenderlo en las redacciones, que no solamente, por ejemplo, son los periodistas que hacen un periodismo de investigación los que se ven acosados o en situaciones de violencia. Pueden ser también los de la prensa del corazón o de la prensa deportiva, etcétera. Es decir, que creo que es importante que los periodistas estén preparados para ir a las zonas de conflicto, evidentemente, pero que esas formaciones sean para todos en la redacción. Es fundamental y que sea obligatorio. Y luego está el tema de la salud mental también, el apoyo desde la redacción. Porque, bueno, evidentemente yo estoy en una organización privilegiada que tiene recursos para los periodistas, pero esto no se puede aplicar o considerar de la misma manera en todas las organizaciones. Pero creo que los responsables de las redacciones tienen que tengan o no recursos, por lo menos ser conscientes de la necesidad de llevar esas políticas, de aplicar esas políticas, que se sepa que, por ejemplo, esa misión va a ser dura, va a ser peligrosa, puede tener un impacto en tu salud mental, por ejemplo. Y si se dispone de recursos, entonces pues hay que hacer algo con esos recursos, evidentemente. Pero no se tiene que considerar que, bueno, hay que dejar las emociones de lado cuando uno es periodista, etcétera, y esas cosas que nos dicen a veces desde arriba. Creo que es importante que se tenga en cuenta también la salud mental y que cuando uno trabaje pueda hacerlo en condiciones seguras. Y que si uno va, por ejemplo, a Ucrania trabajando las 24 horas del día, pues el responsable de uno pues sea consciente de cómo todo esto puede afectar la vida familiar de esa persona y cómo se va a poder encontrar en una situación de vulnerabilidad, evidentemente.
porque muchas veces uno piensa, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué me es difícil trabajar tantas horas y procesar todo lo que me está sucediendo, por ejemplo? ¿Y cómo puedo asegurar que todos trabajen de manera segura? Bueno, yo creo que es importante que uno reconozca que no es bochornoso tener unas situaciones emocionalmente difíciles también. Y obviamente hay que trabajar esa salud mental también. Es primero ser consciente de los riesgos, asimilar esos riesgos bueno, puede también trabajarse con los propios periodistas que tienen más experiencia. Todo esto se tiene que normalizar, se tiene que aprovechar esa experiencia, entender esos riesgos, normalizar esas situaciones y el impacto que pueden tener. Y creo que no tengo mucho más tiempo, así que me detengo. Muchas gracias. Gracias por esos comentarios. Es muy interesante ver esas políticas que podrían aplicarse en las distintas redacciones de prensa y que, en cierto modo, bueno, es, como se ha dicho, muy atinadamente, es fundamental tener en cuenta todos esos parámetros. Tenemos preguntas también de nuestro público hoy. Con respecto a los responsables de las redacciones, la necesidad de que normalicen todo este trabajo desde arriba justamente hacia los periodistas que luego van a ir al terreno. Es fundamental tener un enfoque más integral también, intersectorial. Sí, cómo no, porque creo que uno de los aspectos fundamentales de todo esto es que tiene que haber más mujeres a nivel de liderazgo y que se ocupen de la seguridad en las redacciones, no solamente con instructoras como Patricia o Tatiana con su iniciativa o los periodistas de a pie, las distintas iniciativas. No, yo creo que efectivamente ellas pueden ayudarnos mucho porque tienen experiencia y saben lo que necesitan los periodistas. Y si tuviésemos a más personas así en las redacciones, en puestos de responsabilidad, ocupándose justamente de los temas de seguridad, creo que esto podría ser muy positivo porque aportarían ellas su experiencia. Me parece que esto es fundamental y creo que no sean, por ejemplo, los periodistas que están empezando en el oficio los que tengan siempre que autodefenderse, en cierto modo. Bien, hay muchas preguntas. Voy a tratar de dar pie a un máximo de preguntas y luego al final me gustaría que cada uno de vosotros nos digan qué trucos pueden compartir con los demás a lo largo de su dilatada experiencia. Ya primero, una pregunta sobre bueno, Tatiana hablaba en particular de cómo el acoso sexual en las redacciones es algo de lo que no se habla por muchos motivos. Entonces, me gustaría que Alison conteste a esta pregunta. Si esto es algo que se ve también en otros contextos en su trabajo y cómo pueden las redacciones ocuparse más de esta cuestión, de esas amenazas que vienen de la propia redacción. Bueno, creo que este parecería que es un tema reciente porque se le ha dado más visibilidad últimamente, pero es algo que lleva ahí desde hace décadas en las redacciones, ese tipo de abuso de poder en las propias redacciones de prensa. Y creo que es un cambio de cultura lo que necesitamos. Vemos que hay una evolución, efectivamente. Creo que la terminología tiene que evolucionar, la solidaridad también de los propios compañeros es fundamental y creo que hay aquí dos aspectos. Primero, la situación en las propias salas de prensa, el apoyo que tiene que venir desde dentro realmente. Y bueno, la seguridad desde un punto de vista editorial es lo mismo en cuando hablamos del acoso en las propias redacciones. Es decir, que los responsables puedan de entrada hacer las cosas bien con un código de conducta, en cierto modo, en las redacciones. Creo que esto es muy importante, pero este es un proceso
proceso efectivamente que está en curso y que pensamos que va a ir evolucionando y avanzando cada vez más. Y bueno, creo que cuando uno empieza a trabajar en una redacción, en este tipo de entornos, pues necesitamos que esa seguridad empiece ya a ese nivel. Y me parece que por eso es fundamental que se sepa que en una misma redacción pues hay personas muy distintas, evidentemente, y por eso hay que enfocar estas cuestiones quizá de manera distinta también. Hay que entender que tenemos un grupo de periodistas muy diverso y, bueno, que hay que apoyar este tipo de iniciativas ahora para cambiar los comportamientos, porque estos comportamientos están muy arraigados en algunas redacciones y es muy difícil cortar esas raíces realmente. Y creo que una vez más hay que tratar de que, bueno, pues uno pueda hablar de las cosas también en la redacción. Es fundamental que uno se sienta seguro y que pueda hablar de todo ello. Muchas gracias. Sí, también Rosenthal creo que todavía está aquí con nosotros. ¿Qué papel cree que tienen las escuelas de periodismo? Porque efectivamente podemos tener aquí pues, docentes y estudiantes de periodismo en la sala, aparte de periodistas profesionales. Efectivamente, como pues efectivamente se está preparando desde la fase de educación en las aulas a los periodistas profesionales del futuro para estar preparados pues para esas realidades a las que tendrán que enfrentarse. Sí, yo creo que es muy importante y efectivamente es algo importante. Cuando Alison ha hecho referencia a los orígenes de esa formación en materia de seguridad, sí. Yo siempre digo que yo soy de una generación de periodistas que nunca pues ha recibido ningún tipo de formación. He cubierto varias guerras y yo estaba totalmente pues no preparado justamente. No solo en cuanto a seguridad, sino también en lo que se refiere a la salud mental, por así decirlo, los efectos que puede tener sobre la salud mental el hecho de cubrir una guerra. Y efectivamente, a partir de los 90, afortunadamente, pues se empezó a pensar en dos materias nuevas en cuanto al periodismo. Los traumas, salud mental y bienestar de los periodistas y, por otra parte, la seguridad. Así es que sí, las escuelas de periodismo, sin duda alguna, tienen un papel importante a desempeñar, pero hay muy pocas que hayan adoptado de manera proactiva este tipo pues, de iniciativas. Por ahora van a la zaga. Hay que velar por que no egresen los estudiantes de las escuelas de periodismo sin haber recibido algún tipo de conocimiento sobre estas dos materias nuevas, por así decirlo. Y programas como los que llevan a cabo la UNESCO y la IWMF, sin duda alguna, pueden ayudar no solo a los periodistas sobre el terreno, sino también a los estudiantes de periodismo y a los docentes en este campo. Muchas gracias, Rosenthal, y gracias por defender estas cuestiones en sus aulas. Bien, vamos a escuchar algunas preguntas del público y luego pasaremos a la clausura. En cuanto pues a las tareas de pues a cabildeo y defensa de estas cuestiones, quizá podemos efectivamente poder aquí pues abordar la cuestión de qué tareas o iniciativas de promoción se han realizado en sus regiones respectivas. Y se ha cortado el sonido de la moderadora de Nadine, que no podemos seguir oyendo. Mucho lo lamentamos. ¿Alguien quiere referirse a esta cuestión acerca de iniciativas de promoción de la seguridad de las periodistas en sus regiones respectivas? Iniciativas que estén teniendo algún tipo de efecto, un impacto. Elodie, adelante. Sí. Voy a proseguir en francés, si me permiten. Yo creo que hoy en día lo que es importante que se haga es lo siguiente: movilizar las pues redacciones de prensa en torno pues a estas nociones de productividad con
un enfoque que quizá pueda parecer muy pragmático, pero se trataría de decir a estas salas de redacción que es importante favorecer la inclusión de las periodistas, importante respetar las normas de seguridad internacional sobre estas cuestiones, que eso está bien, pero que no es necesariamente esto lo que va a tener un impacto y va a llevar a una transformación. Y en cambio creo que demostrar que pueden pues perder, digamos, dinero, perder recursos a estas redacciones de prensa, incluso pueden pues ver su reputación mancillada a sí mismo, porque hay muchas redacciones de prensa que se han encontrado en situaciones difíciles con respecto pues a cuestiones relacionadas con la inclusión de las periodistas. Y esto actúa como un motor, es una palanca fundamental a mi modo de ver hoy en día. Y es verdad que tal vez efectivamente se esté pidiendo mucho a las redacciones de prensa en un momento en que se encuentran en una situación de fragilidad, pero no se puede decir, por un lado, que es necesario fortalecer la diversidad de las voces en el seno de las redacciones de prensa, reforzar la voz de las periodistas, no se puede decir esto, y por otra parte, no poner en marcha las condiciones y garantías que pues permiten el que se pueda oír a esas voces y que tengan realmente cabida. Gracias, gracias, Elodie. ¿Alguien más quiere intervenir sobre esta cuestión? Yo Sí, agregaría Tatiana, algo, si se adelante. puede. Sandra, yes. Sandra, sí. ¿Sí? Bueno, voy a apagarme el traductor. En Argentina, que es donde, digamos, tenemos varios estudios hechos sobre el tema, lo que se viene trabajando mucho los últimos años es en protocolos para la atención de la violencia de género. Este es un tema que está sobre el tapete a partir de muchos casos que han sucedido, incluso actualmente hoy que estamos conmemorando el 8M, el reclamo de las periodistas es un freno a la violencia laboral de género, a partir de un caso muy tremendo de fines del año pasado, pero digamos la cuestión de si los medios de comunicación, las empresas tienen protocolos de atención de la violencia de género, es un tema que viene creciendo. Nosotras hicimos una investigación en el año 2018, prácticamente de 30 empresas que habíamos analizado, ninguna lo tenía, pero desde ese entonces uno de los sindicatos de la ciudad de Buenos Aires, un sindicato importante, generó un protocolo, el mismo sindicato, que hay muchos medios que lo están adoptando. O sea, este es un tema dentro de seguridad específico de violencia de género que se está tomando. Donde nosotras vemos quizás en relación específicamente a género más problemas es con la violencia digital. Ahí en la investigación regional que yo mencioné, nosotras preguntamos a las periodistas entrevistadas, que eran 28, si en los medios en los que trabajaban había protocolos de seguridad digital, y habían un 14% de los medios. O sea, digamos, las herramientas para trabajar la violencia digital y la violencia digital de género específicamente son mucho menos abundantes, ¿no? There certainly is. Thank you, Sandra. Sí, Tatiana. gracias, Sandra. Tatiana, quisiera yo dirigirte una pregunta un poco diferente, procedente del público. La pregunta es la siguiente. Las preocupaciones en materia de seguridad para los periodistas, las periodistas comunitarias en África efectivamente son distintas las de otras regiones. Las comunidades son más pequeñas, todo el mundo se conoce y se puede identificar a los que crean problemas, por así decirlo, y también se crea ese tipo de imagen y reputación. Quisiéramos oír su punto de vista. Bien, la verdad es que no tengo una respuesta al respecto porque efectivamente. Bien, voy a seguir en francés, dice la oradora. Se trata de una cuestión, una problemática que yo he constatado, yo he estudiado y he crecido en Francia, pero desde que trabajo estoy en el continente africano. Y es una de las primeras cosas las que me he visto confrontada, es decir, que la comunidad de periodistas, incluso en una región como África Occidental, sigue siendo una comunidad pequeña. Y hay aquí una capacidad muy grande de saber quién es quién, por así decirlo, algo que se ha visto acelerado, intensificado por las redes sociales. Es decir, que ya existía
ese tejido social, porque las pues, sociedades están conformadas así. Uno sabe quién es quién en cada aldea, en cada pueblo, se sabe pues de qué familia viene cada uno, así es que la constitución, digamos, de la sociedad es tal que la gente ya se conocen los unos pues a los otros. Y luego cuando uno o una ejerce una profesión en que pues hay pocos profesionales, efectivamente en Côte d'Ivoire, pues efectivamente hay 20% de periodistas, una cifra que ha aumentado en un 3%. Es decir, de entre esas 20% de periodistas, pues rápidamente se sabe quiénes son efectivamente, con quién están casadas, dónde viven y cómo trabajan. Y la mejor protección que existe hoy es pues lograr para las periodistas pues lograr establecer una distancia o una diferenciación entre su vida profesional y su vida personal. En francés hay una diferencia que no existe, pues en inglés, por ejemplo, el tratar de usted o el tratar de tú, tutear o tratar de usted. Es algo que se nos enseña en la escuela de periodismo y que todavía hoy tiene aquí efectivamente valor sobre el terreno. Un ministro pues no le puede a uno tutear, sino que le va a tratar de usted. Y efectivamente pues es justamente un tratar de usted con una postura física fuerte y luego también esa capacidad de pues poner distancia entre una y él. Efectivamente, esto es un primer paso, pequeño, pero un primer paso aún así. Y esa, digamos, cercanía, lamentablemente, que es una cercanía que se transforma en amenaza en cuanto a políticos, a directivos de empresa que piensan que los periodistas solo están ahí para desestabilizarles, para crear complots. Pues en eso existe tanto en el África francófona como en el África anglófona. Y para ello yo creo que solo existe la formación que poco a poco puede, digamos, desmontar esta concepción, sensibilizar a ambas partes, por así decirlo. Nosotros en nuestra formación pues tenemos aquí actores entrevistados y a los que entrevistan para enseñar efectivamente lo que es la profesión de periodista. No estamos ahí para amenazarles, también para entender cómo funcionamos. Así es que en la medida de lo posible intentamos entablar un diálogo entre las distintas partes que pues van efectivamente a tener pues efectos y esto poco a poco se está implementando. Esperamos poder hacer proliferar los ejemplos, pero es en cualquier caso una senda que pues estamos explorando y que va cobrando forma poquito a poco. Gracias, Tatiana. Sí, efectivamente tenemos aquí pues una última, digamos, tarea, por así decirlo, y que cada uno de ustedes nos presenten pues el consejo que consideran ustedes principal de cara pues a nuestro público. Nos quedan 3 minutos, tenemos que ser muy rápidos. Y Alison, doy la palabra a Alison en primer lugar para ese consejo, último consejo. Bien, no es algo práctico, sino más bien efectivamente en cuanto a uno mismo, ese ser consciente una misma y efectivamente también las estrategias para lidiar con las distintas situaciones, efectivamente velar porque una las ha interiorizado antes de acometer su trabajo. Son pues preocupaciones, inquietudes de seguridad. Pensar pues ahí, velar porque pues una tiene tiempo para una misma, para pasarlo con sus amigos, con su entorno, etcétera. Gracias. Sandra, adelante. Sí, me parece que sería, es importante esto, los dos enfoques que planteó Rosenthal. A mí me parece que ahí es bueno como consejo si pudiéramos dar para periodistas, empezar a pensar en Argentina, por ejemplo, no es un tema muy, justamente porque no tenemos graves problemas de seguridad, no es un enfoque muy difundido que cuando te formás en periodismo tenés que tener una formación vinculada a seguridad y a autoestrategias de defensa o de bienestar emocional, lo que nosotras planteamos en el curso. Me parece que esa perspectiva, incorporar como periodistas y como estudiantes de periodismo, que eso debe ser parte de la profesión, es un aspecto importante para la profesión misma y para las universidades, ¿no? Thank you, Sandra. Patricia, Gracias, Sandra. Patricia, adelante. Su consejo principal para nuestro público de hoy. Sí, Bueno, abundar en lo sería, que diría yo que hoy lo que es realmente fundamental, y voy pues a retomar
esa fórmula en inglés, el conocer a su enemigo, y es realmente importante saber quién es su adversario cuando uno es periodista y poder hacer ese análisis de riesgos, efectivamente. Algo que permite entender el entorno en el que uno opera y pues esa necesidad de contar con un espíritu crítico, no solo cuando se hacen, digamos, artículos y entrevistas, sino también aplicarlo a su propio caso. Todas esas reglas del periodismo crítico hay que poder aplicarlas a nuestro propio caso, conocimiento de nuestro entorno, las cuestiones de seguridad. Así es que pues hay aquí ejercicios, cuestionarios, herramientas muy simples que podrán encontrar, pues lista de cosas a tener en cuenta muy sencillas para poder entender y para que puedan hacer su propio análisis de riesgo, para entender quiénes son sus enemigos y cómo pues lidiar con ellos. Muy bien, gracias Patricia. Ahora sí, adelante, y ya llegamos al final del tiempo de que disponemos. Adelante, lo más rápido que podamos. Sería reforzar que tenemos que hacer conciencia desde nuestro interior, y también nos exhortaría como a dejar de lado esta competencia que luego nos han inculcado y que nos ha hecho tanto daño, ¿no? El competir por competir en el gremio, que luego se nos dificulta tener como esta conexión, ¿no? Que eso no significa dar lo mejor de nosotros mismos, como una estrategia. Gracias. Gracias, Patricia y Mel. Para terminar ya. Bueno, pues que en todas las misiones siempre uno tenga aliados, amigos y sobre todo que se protejan mutuamente. Bueno, pues me parece que es una maravillosa manera de resumir la situación. Aliados, amigos, efectivamente, y bueno, utilicen todos los recursos. Estos cursos están a su disposición y utilícenlos. Que un máximo de periodistas los utilicen, sepan que existen y que de esta manera puedan trabajar de manera segura. Gracias a todos. Quiero agradecer a nuestros miembros del panel, que son realmente fuente de inspiración para todos a nivel internacional. Muchas gracias.